Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y bienvenidos al repaso de la lección del estudio bíblico de esta escuela sabática. Estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión, la lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. Mis queridos amigos, este es un tema sumamente interesante y a la vez conflictivo. Muchos amigos, hermanos, no logran asumir la idea de las guerras de Dios, que en el Antiguo Testamento no solamente abundan las guerras santas de parte del Señor, sino cómo es que si Dios es un Dios de amor, puede llevar adelante tal situación que el pueblo israelita, ordenado por Dios, debía atacar a los enemigos y aún destruirlos. ¿Dónde está el Dios de amor que proclama Jesús en el Nuevo Testamento? En fin, conflictos de esa naturaleza suele pasar entre los hermanos y esta lección por excelencia se dedica a examinar este concepto. Quizás quiero invitarles a mirar textos que no están en la lección. Recuerden que aquí en este canal traemos una explicación de la semana del estudio bíblico, pero muchas veces traemos material adicional para enriquecer los conceptos. Uno de ellos, textos como el que se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 2. Vamos a leer allí cuando aparece la nueva generación luego de la muerte de Josué y qué pasó con esa generación. Leemos pues el versículo 8 en adelante para tener una idea de lo que vamos a exponer. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Y qué viene a continuación? Por eso este libro de Josué nos tiene que ayudar a entender para que no pase lo que leemos a continuación en el versículo 10 y aún en el capítulo 3, los dos primeros versículos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, Josué con toda aquella generación. Y se levantó después de ellos otra generación, noten acá, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, ni conocía las guerras del Señor, como contará el capítulo 3. Leemos pues los dos primeros versículos del siguiente capítulo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Notamos que Dios quiere que se enseñe. Déjenme contarles, amigos, una experiencia que tuve por el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Yo estaba llegando al país, hice un comentario y entonces me invitaron jóvenes a tener una reunión con ellos un viernes de noche. El comentario que hice yo en público, allí en una iglesia, fue que este tema de las Torres Gemelas podía guardar relación con una cita del espíritu de profecía acerca de construcciones fastuosas, hechas a prueba de fuego, cita conocida del espíritu de profecía, y que Dios las destruiría. Cuando conté esto y mostré la cita, algunos jóvenes me invitaron a tener una reunión, jóvenes de otra iglesia. Fui allá y yo recuerdo, mis queridos hermanos, amigos, que la directora de los jóvenes, 2001, todos chicos jóvenes, agradables todos, pero ella en particular no podía aceptar ese consejo. No puedo creer que Dios haya dicho esa cosa allí en esa cita del espíritu de profecía, los castigos de Dios al espíritu soberbio de aquellos constructores que construían incluso a expensas del salario de los trabajadores, fastuosas construcciones y que serían destruidas. ¿Acaso usted no vio lo que pasó con los bomberos, con la gente inocente que murieron en aquella ocasión, etcétera? Lógicamente, mis amigos, mis hermanos, no es la intención de poner a discusión estos temas si hay quien no lo entiende. Solamente traigo a colación la cita que acabamos de leer de Jueces capítulo 3, 1, 2. La necesidad de enseñar las guerras de Dios a la siguiente generación. Que conozcan cómo el Señor
abrió camino para que su pueblo residiera en la tierra que él les había jurado a sus ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos la poseerían como un obsequio de parte de Dios. Y que había métodos para que lo obsequiaran que no incluían la guerra si el pueblo hubiera sido obediente, lo cual trata la lección. Muy bonitos conceptos que iremos desarrollando pues a continuación. Para ello, está interesante la nota que aparece al comienzo. Recordemos, estamos repasando el conflicto detrás de los conflictos, la lección número 4. Cuando el autor dice, al comienzo nomás, acerca de las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones tanto del narrador, ahí están los textos, muy bonitos, no los vamos a leer todos obviamente, pero sí recomiendo que sean leídos porque vale la pena, cada texto escogido allí cumple con lo que el autor está poniendo. También se expresan las propias palabras de Dios en los discursos de Josué, en las afirmaciones que hizo Rahab, en la de los espías y la del pueblo también. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. ¿Cómo es eso otra vez? Dios el que origina las guerras contra esos paganos. Si Dios es amor. ¿Estamos? Es un tema de discusión, mis queridos amigos, y seamos pacientes con aquellos compañeros nuestros que no logran ver el cuadro más perfectamente. Por eso, el estudio de esta lección, no solamente por esta semana y el sábado cuando se reúnen los hermanos, sino debiéramos tener este material con más frecuencia para entender, que nos entre en el corazón. Si era necesario que hubiera guerra para que los hijos de Dios se asentaran allí en medio de la tierra prometida. Vamos a ver entonces en primer término, antes de entrar en el concepto del día domingo, miren en la última parte el autor ya lo dice como un corolario. En esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino, tanto en Josué como en otras partes. Se habla de guerras santas. La pregunta es, si hablamos de guerras santas en el libro de Josué y en otros libros también, o en otras partes bíblicas, ¿podemos justificar las guerras santas que la Iglesia Popular libró usando ese nombre? Cuando el tiempo de las cruzadas, las guerras santas, o el tiempo de la Inquisición, las guerras santas, eliminar a los herejes, o aún en el mundo islámico, cuando también se habla de las guerras santas que ellos llevan contra los infieles. Y el antecedente, supuestamente, sería la base bíblica del Antiguo Testamento. ¿Podemos hablar en esos términos? ¿Qué es una guerra santa? ¿Qué es una guerra librada por mandato divino? En algunos casos por acción directa de Dios, como los ejemplos que nos trae la lección también, donde sin intervención humana Dios hizo la guerra, destruyó al enemigo y los santos, el pueblo de Dios, pudo contemplar, maravillado, la intervención directa divina. En otros casos, el pueblo de Dios tuvo que intervenir. Pero a esto, vamos pues entonces a mirar lo que tenemos para el día domingo. El comandante de los ejércitos del Señor. Josué capítulo 5, 13 al 15. Solamente que los primeros versículos del 1 al 12 sí recomiendo leerlos. Quizás vamos a leerlo, tal vez no lo podremos comentar, pero es bueno no olvidar lo que ahí se trae. Todo lo que es palabra de Dios enriquece nuestra comprensión. Obviamente miraremos el concepto importante de que hay un comandante, el príncipe de los ejércitos de Jehová comandando las batallas. Pero leamos pues entonces la introducción. No está incluida en la lección de esta semana, pero no la podemos soslayar tampoco. Josué 5:1 en adelante. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En ellos no había aliento.
¿Y cuál era la actitud? Esta gente ignorante no sabía lo que los gabaonitas hicieron de provecho, que era hacer pacto, arreglarse con Dios. No, desfalleció el corazón para unirse todos en una coalición para guerrear, cayendo en mayor desgracia todavía. Continuamos leyendo. Recordemos, estamos en Josué capítulo 5, 2 en adelante. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Se va a tocar el tema de la circuncisión y quiero comentar algo interesante al respecto. Va a formar parte de la pureza del pueblo de Dios para participar en las guerras del Señor. Incircuncisos no lo pueden hacer. Continuamos leyendo. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Qué severo castigo, pero qué merecido también. ¿Cómo poder desconfiar, dudar y murmurar contra un regalo que el Señor les estaba dando, y ellos por su falta de fe y tantas otros defectos se impidieron a sí mismos de entrar en la tierra prometida? Bien, esa generación circuncidada hubo que hacerla desaparecer en el desierto. Pero ¿qué pasó con la siguiente? A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y aquí, amigos, sí vale la pena comentar brevemente, aunque fuera, el concepto de la circuncisión. No hay mérito en sí mismo en la circuncisión externa, a menos que se la vea como Dios lo plantea, que le debe preceder la circuncisión interna, la del alma. Y el modelo y prueba de ello es Abraham. Ya lo dice, quiero invitarles a que me acompañen a mirar en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, cuando se nos habla de la circuncisión que Dios requiere de su pueblo, pero es mucho más que la circuncisión física. Hay varios textos que hablan del tema, como Deuteronomio 30, Jeremías 4:4, pero este texto de Deuteronomio 10 nos lo va a ilustrar. Dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión física era el efecto visible de la circuncisión del alma. Algo parecido sucede con el bautismo. Aquella persona que se bautiza en agua, se sumerge en agua, es el reflejo externo de una inmersión que le debe preceder. ¿Cuál es? El bautismo en el Espíritu. Por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo: es necesario que te bautices en agua y en espíritu para que entres al reino de Dios. Y usa la palabra bautizar o sumergir o poner inmerso. Ese es el caso de la circuncisión. Y Abraham, en Génesis 17, comienza su circuncisión externa de una interna que él ya traía de antes, aunque el texto bíblico no lo revela. Pero su conducta, desde que aparece en las primeras páginas, las primeras líneas de Génesis, revela que él traía su circuncisión interna. ¿Qué es lo que importa? Por la cual, la circuncisión del alma, el hombre
ama a Dios, le obedece y cumple sus mandatos. Mírelo en Deuteronomio 30, 6 y 16. Con esto cerraremos este breve párrafo dedicado a la circuncisión en la primera parte del capítulo 5 de Josué. Leemos pues entonces 36 de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el versículo 16 nos dice el efecto del amor. Porque yo te mando hoy que ames, obviamente circuncidado el alma, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. La pregunta ¿es que los descendientes entran a tomar posesión de la tierra prometida donde fluye leche y miel porque están circuncidados físicamente? No. Es porque tienen circuncidada su alma, de lo cual la circuncisión física es la expresión externa. Mírelo en Jeremías 4:4. Así la idea queda más redondeada y asumimos esta enseñanza de la Biblia acerca del valor de la circuncisión del alma, que precede a la circuncisión corporal, la de la física, la circuncisión natural que hace el hombre físicamente. Jeremías 4:4 nos dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Saben, mis queridos amigos, este concepto aparece también en Romanos capítulo 2, versículo 27 en adelante. No lo vamos a leer, léalo usted. Ahí va a ver cómo el apóstol Pablo ensalza el concepto de la circuncisión espiritual contra la física, cuando no hay obediencia junto con la circuncisión física. Pero si la hay, vale, porque la circuncisión del alma es la que le precede e importa. Mírelo así después en Romanos 2, 25 al 29. Vamos pues entonces, ahora sí, con este pequeño digresión, vamos ahora a Josué 5:13, el comandante de los ejércitos del Señor, que va a liderar la batalla con gente circuncidada. Y ahí hagamos el agregado necesario. Circuncidada físicamente, oh sí. Descendiente de Abraham, oh sí. Pero tienen que ser descendientes espirituales de Abraham. Esto es la circuncisión del alma, como pasó con su ancestro, con Abraham. Bien, notemos ahora entonces en Josué 5:13 al 15, famoso texto que nos habla de este visitante que acompañó a Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Él creyó en esas palabras. Y ahora más graves son las que vienen. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Imaginamos qué solemnes palabras, cómo lo habrá tomado Josué, que son las mismas que Moisés oyó allá en Éxodo capítulo 3 al comienzo. El príncipe está visitando a la hueste. Él es el que va a comandar, vestido de soldado. ¿Quién es este príncipe? Es Jehová, el príncipe. Mis queridos amigos, si está requiriendo una más correcta adoración, esto es, sácate los zapatos de los pies, porque donde tú estás es santo. Así que donde mi presencia se santifica el lugar, quítate los zapatos. Y Josué, sumamente conmovido, se arrodilló: sí, dígame, mi señor, a su siervo, ¿qué tengo que hacer? Sácate los zapatos. Era un ser divino, no angélico.
el ángel no puede pedir semejante cosa. Acordémonos de aquel ángel que acompañaba a Juan y Juan se arrodilló para adorarle y el ángel se lo prohibió. No, este es un ser que exige adoración, igual a la de Dios. Un ser igual a Dios, pero al cual Josué pudo ver. A Dios nadie lo puede ver. Lo dice así Juan capítulo 1, 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y entonces, ¿quién es este ser? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. Entonces, si a Dios nadie lo vio, ¿quién es este ser que exige la adoración de Dios, del Padre? Es Jesús, el príncipe de los ejércitos de Jehová, príncipe conocido en Daniel con el nombre de Miguel. En los capítulos pares 8, 10, 12 aparece Miguel liderando, y capítulo 10 se menciona de las guerras espirituales que hay entre los seres angélicos. Ya miraremos oportunamente esta porción, ya que el tema de la semana trata de las guerras de Dios, los conflictos y el gran conflicto que arrancó desde el cielo. En el caso de este visitante que llega allí para conversar con Josué, Josué era el líder natural, físico de las huestes, pero aquí está el jefe de todos, invisible. Él viene en visita. Amigos, qué ignorancia de parte de los de Jericó, que recibiendo la visita del Creador, que estaba cerca allí, ellos trabaron sus puertas. Nos cuenta capítulo 6, versículo 1. No dejaban salir ni entrar a nadie, y en consecuencia no permitieron el ingreso de este príncipe de los ejércitos del cielo para entrar y ver qué arreglos se podía hacer. El texto dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esto los hizo perderse. Debieran haber actuado como los gabaonitas, buscando hacer un convenio, un pacto, un arreglo. Saquemos esta lección. En medio de los conflictos y las guerras de Dios, no hay mejor recurso que humillado, así, arrodillado ante Dios, quebrado ante Él. Hacemos pacto, un convenio, un arreglo. Pedimos perdón. Bien. En el caso de los israelitas, solo disponían de hondas, lanzas, flechas, nos dice la lección, para presentarse ante esta gente guerrera. Pero vamos a ver acerca de este comandante en otros textos que aparecen también en la lección. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. También se nos aparece este príncipe o las huestes de Jehová, lideradas naturalmente por su jefe, para atacar o destruir al enemigo. Así también en Nehemías capítulo 9, Isaías 37, textos que la lección nos lo trae, muy interesantes y bonitos de leer. Vamos pues por lo menos al primero, segundo de Reyes, capítulo 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dice: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el traidor que pasa los datos al rey de Israel? Entonces uno de sus siervos dice: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, allí está él. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y pobre Eliseo ya estaba rodeado y perdido. ¿Será? Miremos el desenlace. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, muy posiblemente Giesi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dice: ¡ay, señor mío, qué haremos!
estamos perdidos. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, mis queridos amigos, este versículo había que leerlo, e incluso para nuestra fe también y para nuestros días. No temamos. En las guerras que tenemos que librar en los días finales, en nuestra generación, en nuestros días, siempre acordémonos que Dios tiene su ejército de ángeles protegiendo a su pueblo, a sus amados, y nada menos que al llegar el desenlace del gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Cómo Dios no empeñará su palabra, su gracia, su poder, pero necesita que la gente suya le crea. Acordémonos de la parábola de Jesús, de Lucas capítulo 18, especialmente la última parte, cuando después de contar la parábola de la viuda inoportuna, indefensa, pero que se queja ante el juez malo, el juez dice, yo me la voy a sacar de encima, esta mujer me va a agotar la paciencia, y le va a hacer el juicio a favor. Y Jesús saca la lección. ¿Ven lo que dijo ese juez? ¿Cuánto más no hará nuestro Dios, que es juez justo, que les responderá a aquellos que gimen y claman todos los días? Pero entonces Él hace una muy triste pregunta. Lucas 18, versículo 8. Y no lo olvidemos, amigos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Saben? Muy posiblemente muchos de nosotros nos encontremos en la condición de Giezi, el criado de Eliseo. ¡Ay, Señor! Estamos rodeados, estamos perdidos. ¿Y la fe? ¿Y las promesas de la Biblia? Y especialmente en las guerras de Dios, en que Él tiene que actuar para salvar a sus hijos y honrarse Él mismo, vindicar su nombre. No podemos dudar. Por eso los textos están muy bonitos para seguir estudiándolos. Apenas hemos tomado el primero. Junto con esto, aparecen también otros textos donde el Señor Jesús se revela no como un simple aliado, sino el comandante del ejército invisible de ángeles. Ya dije el nombre, Miguel, en el libro de Daniel especialmente, para cuidar a sus hijos, defenderlos. Al final del día domingo aparece una pregunta bonita. ¿El príncipe del ejército del Señor está obrando e interviene en defensa de su pueblo? ¿Creemos esto? ¿Cómo podemos estar seguros? Analicémoslo en nuestro fuero interior. Necesitamos la certeza. Si bien a Giezi le dieron la bendición de abrirle los ojos para que mire esos ejércitos de Dios cuidando a sus hijos, en nuestro caso muy posiblemente no ocurra esto, porque habremos necesitado edificar nuestra fe día a día, semana a semana, mientras los eventos están avanzando rápidamente. La lección nos trae el modelo del conflicto en el cielo. Texto conocido, sabemos, el de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leerlo, versículos 7 al 9. Pero especialmente Daniel 10, que allí subrayamos, la guerra angélica entre los dos bandos, los de Dios y el de los ángeles. Pero vamos pues primeramente a Apocalipsis capítulo 12, el origen de todos los conflictos, el que empezó en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aún en el versículo 10 nos habla de la alegría que hay en el cielo porque se ha quitado la peste que moraba en el cielo, pero ahora hay que quitar la peste que mora en la tierra.
Y para ello Dios quiere la colaboración de sus hijos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad disputada de su Cristo, disputada por Satanás. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ahora que está en la tierra, es donde los santos pueden vencerlo, como dice el versículo 12, aún de Daniel, de Apocalipsis 12, que ellos le han vencido por su testimonio. Dice allí: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aún más, leemos todavía: la guerra que sigue aquí en la tierra, después de haberse iniciado en el cielo. Permítanme unas palabras, amigos, para tratar de tener el contexto de esta guerra. Acordémonos que en el cielo se puso en discusión, en tela de juicio, la autoridad de Cristo, el que es igual a Dios. Y esta criatura, Lucifer, muy bella, pretendía ser igual y superior a Cristo al acceder llanamente a los secretos de Dios. Dios no se lo concedió. Satanás lo pretendió y hubo una guerra entre ambos bandos. Guerra que continúa en la tierra, como miramos a continuación en Daniel capítulo 10, 12, 14, y una cita que traeremos de Elena White acerca de la realidad de una batalla campal entre ambos ejércitos. Pero leamos primeramente Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí queremos agregar, amigos, que la palabra príncipe en hebreo, zar, nunca se refiere a un rey. Príncipe o se refiere a un oficial, a un gobernante humano. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de Potifar, él es llamado un zar, Génesis 39, 1. Él es un oficial del faraón. Cuando se trata a nivel humano, son príncipes oficiales, pero cuando se trata a nivel divino, angélico, no es sino ángeles. No llega a ser rey, no es el rey de Persia. Este príncipe es el ángel demónico tutelar que pone ponzoñas en el rey propiamente. Mírenlo todavía más en Daniel 10, leemos versículo 13-14, para entender más acerca de este príncipe diabólico o ángel tutelar que está en la conciencia de Ciro, que era el rey que estaba sufriendo el embate del enemigo de Dios, y Gabriel fue enviado para terciar, para pelear y poner orden allí. ¿Por qué motivo? De acuerdo al tiempo en que Daniel está escribiendo, esto lo va a decir al comienzo del capítulo 10, es el tiempo posterior a cuando Ciro libró el edicto por el cual daba órdenes de repatriar al pueblo israelita a Jerusalén para reedificar el templo. Llegado allá, ellos fueron sumamente criticados por los samaritanos. Miremos acá el texto. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, y cuando entiende el conflicto comienza a ayunar 3 semanas, 21 días. Lo dice a continuación, que es el mismo tiempo en que el ángel diabólico trabajará en la conciencia de Ciro para deshacer la orden que había dado de enviar a los israelitas a reedificar el templo. Lo cuenta el libro de Esdras y aún Nehemías, de cómo estos samaritanos estorbaban, entorpecían, y enviaron, especialmente en Esdras, enviaron cartas contra los israelitas, cartas para que llegaran a Ciro, no solamente en el gobierno de Ciro, sino aún en el siguiente de Darío y aún en el tiempo de Artajerjes, para deshacer la orden,
por la cual se los había enviado o dado órdenes para que reedificaran primeramente el templo y luego la ciudad. Artajerjes fue el que dio la orden, la tercera orden para reedificar la ciudad. Y estos samaritanos enemigos, ellos entorpecían, y al enviar los informes al rey de Persia, Satanás tomó esos informes y comenzó a azuzar la mente del rey de turno, Ciro primero, Darío después, Artajerjes después. Esto nos lo cuenta Esdras capítulo 6. Pero vamos a continuar leyendo Daniel 10, porque queremos ver la participación humana en el conflicto angélico. Daniel ora y Dios oye las oraciones para seguir manteniendo allí en guardia, en jaque, a este rey que se había empecinado en oscurecer la mente de Ciro para anular el decreto, el primer decreto que él había librado a favor de los israelitas que volvieran a su patria a edificar el templo de Jerusalén. Leemos todavía más de Daniel 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero ahora vamos a avanzar en el capítulo 10 y ver el diálogo entre Gabriel y Daniel y la guerra que tuvo Gabriel con este príncipe del reino de Persia por la mente del rey. Por eso dijimos, príncipe zar nunca significa rey en la Biblia hebrea. Por eso es u oficial o un ser angélico. Bien, miremos la cita de Daniel capítulo 10, versículos 13-14. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, que fueron las 3 semanas de ayuno de Daniel. Él oraba para que prevalecieran las fuerzas del Señor. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, este es el Señor Jesús, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes, ahí menciona ya, con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Luego, en el capítulo 10, no vamos a leerlo ahora, pero les sugiero que ustedes lo tengan también. Gabriel menciona que después que haya pasado el rey de Persia, vendrá el príncipe de Grecia y hará lo mismo, entorpecer la mente de los reyes griegos, primeramente Alejandro, luego los otros que le sucedieron. Y otra vez Gabriel tiene que estar allí con ellos lidiando, ¿sí? Eso nos lo cuenta el capítulo 10, más adelante de esta porción dedicada al reino de Persia, porque luego hablará del reino de Grecia y el príncipe del reino de Grecia vendrá también las mismas condiciones como vino contra Ciro. Pero les comparto ahora, amigos, esta cita del libro Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 101, acerca de lo que ocurre en las esferas espirituales, las guerras que hay, y que nosotros sería bueno que las conociéramos. Dios lo hace a nuestro favor. Guerras tan reales como las de los ejércitos seculares, para que nuestra fe se mantenga como la que tenía Eliseo, que le enseñó a su criado, al abrirle los ojos, Dios le abrió los ojos para que vea, están protegidos, siempre y cuando estemos en comunicación constante con nuestro Creador. Miremos pues entonces la cita del discurso maestro de Jesucristo. Dice allí, Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Para Jesús es de mucho valor. Pero no abusemos, queridos amigos, porque podemos caer en las garras del diablo y aún cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo si jugamos con la gracia perdonadora de Dios. Si pudiera agudizarse en nuestra visión espiritual, como se le hizo a Giesi, criado de Eliseo, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Sería tristísimo que Dios nos diera esa visión de cómo están las almas humanas. Veríamos también, noten, ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio.
Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas, como lo hizo Gabriel contra aquel príncipe del reino de Persia. Pero ese príncipe satánico se resiste y no se va fácilmente. Sigue más. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Y notemos ahora, las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo. Y el resultado del conflicto espiritual depende, y del resultado dependen los destinos eternos. Sí, mis queridos amigos y hermanos, los destinos dependen de ese resultado y dependen de mi decisión. Estoy yo orando como Daniel en aquellas 3 semanas para que el destino de mi alma y de quienes me rodean, por quienes estoy orando como así hizo Daniel en favor de su rey, el rey Ciro, que el destino quede a favor del Señor, ganando los ángeles leales a esta peste de ángeles perversos. Depende, mis queridos amigos, de nuestras oraciones. De otro modo, los ángeles, ellos bien le espetan en la cara a los ángeles leales. ¿Por qué ustedes luchan? Mírenlo, si no tiene interés. Ustedes nos contradicen y nos resisten, y si ellos mismos quieren que estemos con ellos, con los pecados que cometen. Y ante esos argumentos, ¿qué ángel leal puede continuar en la batalla? ¿Captamos? Dios quiere que seamos perseverantes como Daniel, orando, porque hay huestes en conflicto en esta guerra que empezó en el cielo y continúa aquí en la tierra. En la lección todavía nos traen otros temas más, como los personajes que son traídos en los libros de Isaías y de Ezequiel, respectivamente capítulo 14 y 28, y que nosotros sabemos que se aplica a Satanás básicamente. Estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y de Tiro. Y así podemos aprender nosotros de estas lecturas cuánto Satanás pretende tener dominio del mundo, y lo tiene en cuanto domina nuestras mentes y nuestras conciencias también. Para ello, vamos allí, ustedes noten, la lección nos trae, al final, ahí lo podemos leer todos, según Daniel 10, de 12 al 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Esto nos da un panorama de las guerras que permanentemente ha habido a lo largo de los siglos y que aún la historia de Israel ilustra. Dios tenía que destruir a los enemigos, sostenidos por los ángeles malignos, para que prevalezca la voluntad de Dios. La lección nos presenta al Señor como un guerrero. ¿Saben? Este concepto no es muy frecuente en el Nuevo Testamento. Más bien, cuando se nos habla de Jesús, se nos habla del Señor que muere en la cruz, y nos enseñan y recibimos el mensaje de mirar a Cristo al pie de la cruz, solemos decir así, para recibir el perdón. Pero amigos, recordemos que el Señor quiere que crezcamos. Y por lo tanto, de estar en pie ante la cruz, tenemos que crecer. Y crecer al modo de convertirnos ya no solamente en discípulos del Señor, sino en soldados del ejército de Cristo. Es un concepto más avanzado. El soldado es aquel que ya se prepara para una guerra. Guerra que ya está anticipada en la Biblia. ¿Acaso no lo presenta así? Miremos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14. Cuando los 10 cuernos se reúnen para perseguir un ejército, el ejército de los santos. Pero el texto nos dirá perseguir al Cordero. Ese es el nombre que se le da al jefe, al general de ese ejército. Veremos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder
y su autoridad a la bestia. ¿Para qué? ¿Para qué se narra esto? Y aquí viene entonces la esencia de esta revelación. ¿Cuál es? Siguiente versículo. Pelearán contra el Cordero. Así es como termina el conflicto, mis amigos, mis hermanos. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Así es como es revelado en Apocalipsis, el capítulo 16, los reyes del oriente, y capítulo 19, el gran jinete del caballo blanco con ejércitos que le acompañan. Él es Señor de señores y Rey de reyes, pero miren la gente que le acompaña. Ahí estamos incluidos usted y yo. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O lo podemos decir de otra manera, los que están con Él son aquellos que fueron llamados, que escogieron ser fieles. De tanta gente que el Señor está llamando, hay quienes aceptan y escogen estar con el Señor, eligen formar parte del pueblo de Dios. ¿De qué modo? Siendo fieles, obedeciendo los mandatos. En eso consiste la guerra. Pelean contra el Cordero, pero Él está con ellos, defendiéndolos. Captamos, mis hermanos, amigos, que Dios quiere que avancemos más en la comprensión de que el discípulo, hoy, el seguidor de Cristo, tiene que convertirse en un soldado de guerra, en un veterano de guerra. Esto significa que está adquiriendo experiencia, está desarrollando habilidades, aptitudes e incluso discernimiento, comprensión, madurez para enfrentar las pruebas, para superar los conflictos, para levantarse de su depresión. Seguramente muchos de nosotros estaremos sufriendo nuestras propias penurias, ya sea que aquellas causadas por nuestros errores o causadas por otros. Sea lo que fuere, contamos con el príncipe de los ejércitos de Jehová que no nos abandona. Y nos dice, hijo, levántate, otra vez ponte en pie. Tú eres un soldado y estás aquí para acompañar en esta guerra espiritual, la final, la última, que el pueblo de Dios librará en la última generación. Bien, el Señor es un guerrero, nos lo trae. Quizás vamos a invitar a leer un texto el que se encuentra en Éxodo 15, versículo 3. En los primeros versículos, allí se nos da un panorama de cómo Miriam, la hermana de Moisés, y todas aquellas mujeres, y aún Moisés, cantaban este cántico precioso en honor a Dios que les había dado la victoria sobre los enemigos egipcios. Y cómo se presenta a Dios como un guerrero. Así lo tenemos que ver. Además de que es nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro intercesor, nuestro consejero, es también el capitán, tras el cual el pueblo tiene que seguirlo en vista de la guerra que tenemos por delante. Leemos Éxodo capítulo 15, desde el versículo 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y así los textos avanzan en esa línea. Mis hermanos, quiero traer una advertencia. Cuando escuchamos a predicadores que nos anuncian, debido a los eventos que tenemos por delante, nos anuncian fechas, tengamos mucho cuidado. Hay un juramento solemne en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 5, 6, 7, en que el ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Y el espíritu de profecía nos comenta que se refiere a tiempo profético. No hay más cálculo de 1844 hasta el inicio del milenio. No hay forma de calcular. Prueba que algunos líderes, predicadores, se envalentonan, violando el juramento, para ponernos una fecha. Ahí tenemos el texto, capítulo 10, versículos 5, 6. Y el mar y las cosas que están en él, en la parte final, que el tiempo profético, se aclara, no sería más. No hay más cálculo profético. Prueba que cuando aparece
de los ejércitos del Señor, un suboficial, un oficial, un sargento o un capitán, quien fuera, y dice, ok, faltan aquí para la marca de la bestia, es el año y da el número. O para tal o cual evento, da otro número. Y hay hermanos que se lo creen. ¿Saben? Esto no es muy diferente a lo siguiente. Si nuestro gran general, el príncipe de los ejércitos de Jehová, está diciéndole a su tropa, y especialmente a un pelotón, vamos a tomar ese ejemplo. Allí está el sargento de ese pelotón, y le dice, tú te vas a arrastrar con tu gente para llegar donde está el enemigo, no levanten la cabeza, hagan los pozos con las palas, abran camino para los compañeros que van a ir por atrás. Ustedes van a ir adelante, no levanten la cabeza, porque los van a ver los enemigos, les vuelan la cabeza. Y así, este primer pelotón sale adelante y allí con las palitas empiezan a escarbar para abrirse camino, para que los otros que vienen atrás avancen también en esa misma línea, llevando el equipo pesado, para tirar las granadas, lo que fuera, al enemigo. Pero aquí que uno del grupo, como escuchó de alguien que dijo, ¿cuánto falta? Esa frase es muy común entre nosotros. ¿Cuánto falta para la marca de la bestia, para la ley dominical? No sé, un año, meses. Y este individuo oye del compañero que le dice, ¿cuánto falta para ver al enemigo? Déjame que levanto, quiero ver cuánto falta. Y levantó la cabeza. Está prohibido, mis queridos amigos, levantar la cabeza para calcular. Captamos ya, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Faltan 50 metros, 80 metros, la distancia que fuera, o el tiempo, haciendo por analogía. No está permitido. Nos vuela en la cabeza. Traicionamos a los compañeros. Y tenemos el texto para acordarnos, queridos hermanos, amigos. Por lo tanto, como estamos hablando de una guerra, pues concentrémonos en ella. Y acatemos las órdenes de nuestro general, de nuestro príncipe de los ejércitos de Jehová, como las órdenes que ese príncipe le dio a Josué. Cómo debían rodear a Jericó una vez por día, recuerda, y luego al séptimo día rodar tantas veces y gritar, etc. Son las instrucciones que Josué recibió de su príncipe de los ejércitos. Así nosotros, así debiéramos cuidarnos, queridos amigos, en nuestros días también. Concepto bonito que trae la lección allí en el día miércoles, el Señor luchará por ustedes. Fascinante lo que se nos trae acerca de que Dios no quería las guerras, en tanto el pueblo fuera obediente. Miren, vamos a ver juntos Éxodo capítulo 14, versículo 13, 14, 25, que se nos sugiere allí, que Dios tenía métodos para hacer echar a los enemigos, en tanto el pueblo de Dios obedeciera. Miremoslo juntos. Éxodo 14, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Notemos que es Dios el que está peleando por ellos en las batallas del Señor. Pero así como en este ejemplo hay varios más donde se ve que es Dios el que está librando la batalla, ya sea que se maten entre ellos los enemigos, o aún valiéndose de la naturaleza como los avispones, que están citados también acá. Pero el pueblo no tenía que intervenir, era confiar. La lección nos trae el ejemplo de Segundo de Reyes capítulo 19 y los equivalentes de Segundo de Crónica 32, Isaías 37, y muy conocido es el ejemplo de Segundo de Crónicas capítulo 20. Es un texto favorito para discernir la presencia del don de profecía en ese capítulo, Segundo de Crónicas 20. Cuando
el rey Josafat oye que los enemigos se unieron para atacar al pueblo de Dios. Y Josafat, pues naturalmente, con temor, reúne a toda la población que vengan a acompañarle allí donde la entrada del templo para dirigir oraciones al Creador, para que Dios tenga misericordia y los cuide. Y mientras él está orando y toda la gente convocada, apareció la voz de Dios en la persona de Jaasiel. Segundo de Crónicas 20:14. Y este hombre, hablando en nombre de Dios, le dice: no temáis, la guerra es del Señor. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, etc., sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová dice así: no temáis. Y luego sigue el precioso discurso que da este hombre. Pero llamativamente, esta voz profética, porque el Espíritu vino sobre él, solamente hizo recordar lo que Deuteronomio 20, los 4 primeros versículos, ya había dicho. Cuando haya guerra, ustedes no teman, yo voy a pelear las guerras por ustedes. Y en este caso Josafat lo creyó. Por eso él pronunció aquella famosa frase de Segundo de Crónica 20:20. Frase que hasta el día de hoy nos sigue siendo válida para sostener la presencia y validez del espíritu de profecía en nuestro pueblo. ¿Qué dijo Josafat? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, según las instrucciones dadas el día anterior por Jaasiel, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, como este reciente que apareció y desapareció, Jaasiel, y seréis prosperados. Entre estar seguros y prosperar, creo que implica un paso más adelante de seguridad, pero también de bendición. Y así fue. Josafat creyó totalmente que no debía pelear sino observar. Solamente que el texto nos contará un detalle, el texto de Segundo de Crónica 20, que él envió a su gente, los soldados preparados, pero envió el arca y sacerdotes que empezaron a cantar. Yo suelo decir, uso esta ilustración, de que él fue a pelear con guitarras. Imaginamos una guerra a base de guitarra. Bueno, él salió a cantar. Y apenas Dios escuchó los cantos y los enemigos se autodestruyeron. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué pasó ahora? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban unos a otros. Ese es el Dios que pelea nuestras batallas. Es el Dios que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Pero aquí, amigos, que también Dios tiene otros métodos. Además de que entre ellos se hagan daño, porque Dios ama a su pueblo. También Él había prometido que no intervendrían, sino que por medio de la naturaleza los haría huir. Y es el caso que vamos a mirar en Éxodo capítulo 23, versículo 28, 33:2 también, ejemplos de cómo Dios quería que su pueblo confiara en Él, y al confiar Dios los protegería grandemente, sin necesidad de intervenir en la guerra. Algo fascinante, ¿verdad? Pero cómo cuesta creer y obedecer. Éxodo 23:28 leemos: enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, Cananeo, al Eteo, de delante de ti, a todos tus enemigos. Yo tengo una manera de echarlo, y tú no vas a intervenir, no hace falta, pero tienes que obedecerme. O 33:2 también de Éxodo. Nos habla en los mismos términos. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, fereceo, al ebeo, jebuseo. Ese ángel. Tú no tendrás que intervenir si tan solamente crees. De esto, amigos, nos trae ya el día viernes, al final, la cita que nos trae el espíritu de profecía, ¿no? Dice
en Patriarcas y Profetas, abajo lo podemos leer, Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara. Pero debido a su desobediencia, ya no tenían ese permiso, no iban a entrar cuando ellos quisieran. No quería Él que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. ¡Qué concepto! Ustedes obedecen mis mandatos y la tierra es de ustedes y no habrá guerra. Yo me hago cargo de sacar a esa gente. ¿Por qué la obediencia, amigos? Allí, en el mismo día, viernes, arriba, se nos comenta el gran conflicto que empezó en el cielo con Satanás, y entonces yo subrayé allí, a Dios le tocaba o entregar el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o seguir siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. Alguien diría, pero justo, misericordioso, haciendo guerras. Amigos, si tenemos un cajón con buenas manzanas y una está podrida, ¿no habremos de quitarla? ¿O es que por el amor que tenemos vamos a dejar que esa manzana siga allí, a ver, esperando que cambie, mientras va pudriendo a todas las demás? Ese fue el caso de Lucifer, por lo cual fue echado. Es el caso actual de este demonio con sus ángeles envenenando las conciencias de la gente. Y Dios quiere salvarlos, pero cuando ya la manzana está podrida hay que destruirlas. Fue el caso, y allí, amigos, traigo como comentario, como paralelo, lo anoté allí en mis apuntes, el caso de Absalón contra su padre. Segundo de Samuel, capítulo 15 y capítulo 16, y aún 17, si tenemos tiempo para leer. Que ocurrió en Absalón el mismo fenómeno de Lucifer en el cielo. Ese hijo que quería matar a su padre. Solo que en el caso de David amaba tanto a ese hijo que prefirió dejarle el reino, irse. Y todo el pueblo que amaba a David lo acompañaba. Y este joven, pues, ya estaba loco, enfermo. Quería destruirlo a su padre y tomar el reino. Pero finalmente su propia maldad lo entrampó. Recordamos cómo él cayó con su larga cabellera, se enredó en los árboles y el enemigo lo mató. Y así terminó. David sufrió muchísimo, le dolió, era su hijo, lo amaba. Pero él no podía gobernar con un rebelde en esas condiciones. Con Dios lo mismo. Él amó a Satanás, a Lucifer. Es más correcto decirlo así, ¿verdad? Amó a Lucifer, pero se convirtió en Satanás, el adversario. Y tiene que ser destruido. Y junto con él, sus demonios y lamentablemente todos aquellos que participen de su pecado. Pero hay buenas nuevas de esperanza, de salvación, para todos aquellos que creen en Cristo y le aceptan como su Salvador. Ese es nuestro mensaje, la lección que hoy tuvimos en esta semana. Que Dios nos bendiga en el estudio y repaso de esta lección.